continuando con el programa, invitamos a continuación al equipo de Infraplan Consultoría, empresa consultora de Brasil, que ha trabajado un estudio de demanda de las islas, integración Perú-Brasil, diagnóstico, proyecciones y resultados. Invitamos al señor Silvestre Andrade a una breve presentación y al señor Marcos Vinicius en la gran presentación del estudio. Buenos días. Yo pido disculpas, yo no hablo español. Voy a tentar hablar en portuñol. Es rápido. Solo la presentación de mi empresa. Yo soy de Infraplan, una empresa que ahora está acá en Perú. Somos 3 socios fundadores da empresa, sou parte desta, primeiro cá. Marcos, que está acá, é o responsável por Peru. E por este estudo que vamos apresentar, e temos lá Nelson Panizo, que é nosso gerente general em Peru. Este é o grupo de gerentes de empresa. Esta é uma empresa totalmente voltada para o setor de transportes. Hacemos desde a planificação inicial até projetos operacionais, passando por toda a parte de transporte, logística, trânsito, tráfego, e isto é nosso dia a dia. É uma empresa que tenta tratar de todo o setor de transporte numa visão bem abrangente, todo multimodal. Nós estamos não somente em Brasil, onde começou as atividades da empresa, pero hoje estamos em Peru e nos Estados Unidos. Nossa empresa começou a trabalhar em 2018, em 2020 começamos todos os gerentes juntos, já, e em 2023 começamos a trabalhar em Estados Unidos, em 2025 acá em Peru. Nós temos outros trabalhos internacionais, estamos no Panamá, estamos na África, em Cabo Verde, e trabalhando em projetos sempre da área de transporte. Agora, vamos apresentar o trabalho que desenvolvemos para poder desenvolvermos para cá, com Marcos como nosso responsável técnico por todo o trabalho. Graças pela sua atenção. Bien, buen día a todos. Voy a intentar hablar un poco más despacio. Si no me entiende, levante la mano y intento explicar de otra manera, pero creo que después se va a entender. Bien, en los últimos meses nosotros hemos desarrollado un estudio, un trabajo muy técnico con el objetivo de evaluar principalmente la agenda estratégica de integración sudamericana, o sea, mirar las potencialidades de las rutas de integración. Y es importante que tenemos todo el contexto del proyecto. Hoy estamos mirando muy
muy atentamente en Brasil para las rutas sudamericanas. Hay un programa, hay un estudio del gobierno que visa entender las potencialidades de 5 rutas. Y hay 2 rutas que pasan por Perú. Más adelante vamos a explicar por qué el gobierno de Brasil quiere, y más que quiere, necesita el desarrollo de estas rutas. El segundo punto, el momento político es muy favorable. Los gobiernos de Brasil, de China, incluso de Perú, están muy próximos, están analizando proyectos. Y también estamos hablando de los grandes proyectos que están siendo estudiados en la región. El tren bioceánico, el puerto de Chancay, son todos viabilizadores de este momento. Y cuando miramos acá en Perú, tenemos un momento muy bueno, porque incluso en el último mes de noviembre, la ministra de Planificación de Brasil, Simone Tebet, ha anunciado que la hidrovía amazónica en el tramo brasileño ya está operativa. O sea, es más do que un estudio, es más do que un proyecto, es una realidad. Entonces, adelante. Y hay 4 pilares que impulsan estos estudios, estos crecimientos. El volumen de Brasil con Asia sigue creciendo. Y aunque el volumen con Perú aún sea pequeño, Asia hoy es el principal parceiro de Brasil en las transacciones internacionales y sigue creciendo a tasas elevadas. El otro segundo punto es que vamos a desarrollar en el estudio es la ocupación de los puertos brasileños. Esto hoy es un problema en Brasil, están saturados, estamos hablando de más de 80% de ocupación en casi todos los puertos. Esto es imposible para que se siga de esta manera. El tercer punto es la necesidad de nuevas rutas. En los últimos años hemos tenido mucho problema con la sequía en los ríos de Brasil. Hemos interrupciones de navegación. Y esto para la cadena productiva es muy malo, significa costos, significa demanda reprimida, significa ineficiencia logística. Y por último, estamos hablando de la posición estratégica de Perú. Perú hoy está al medio del camino entre Brasil y Asia, que son 2 parceiros importantes. Entonces, con esto todo en mente, es importante evaluar cada detalle y hacer un análisis técnico del proyecto. Y hoy, cuando miramos la salida de Brasil, todo el volumen sale por sur de África. Estos son 46 días de transporte desde Brasil hasta Asia. O sea, hay de facto una opción por Perú de un camino más corto para una parcería que genera más de 200 mil millones de dólares al año en transacciones entre exportaciones e importaciones desde Brasil. Entonces, hablando un poco de la metodología que hemos utilizado y los resultados que hemos alcanzado en el proyecto. Hemos hecho un trabajo con 6 steps, o sea, hemos mirado y hemos analizado todas las transacciones de importación, exportaciones Brasil, Asia, Perú. Hemos hecho una proyección de volumen de carga. Cuando hablamos de un sistema de transporte, no estamos mirando solo la fotografía. Es importante proyectarnos 20, 30 años adelante. El sistema se queda por este tiempo. En tercer punto, hicimos un levantamiento real de los costos logísticos. O sea, hemos hablado con operadores, con empresas que ya están haciendo el transporte, están estudiando. No son costos teóricos, son costos que ya acontecen en la cadena. El cuarto punto, hemos mirado y hemos analizado todos el sistema y la integración en Brasil,
cómo están los sistemas, los ferrocarriles, las carreteras, los puertos. Por fin hemos llegado a un potencial de carga para entender qué eso significa para Perú, y hemos hecho un punto muy parecido con Luis, que son los sistemas, que son los proyectos que hace falta en términos de logística para que esto camino por Perú se desarrolle. O sea, esto fue hecho un trabajo técnico, un trabajo con datos reales y no solo la teoría. Bien, empezando entonces por las transacciones de Brasil a Perú. Lo que pasa es que Brasil es un gigante con más de 2 millones de población. Y cuando miramos el histórico de transacciones, exportaciones e importaciones Brasil-Perú, en la última década no hubo crecimiento, o sea, hubo una estabilización. Esto es un punto importante de partida de nuestro trabajo. Y casi todo el volumen que sale de Brasil, que llega a Brasil de Perú, es hecho por el sistema marítimo. O sea, casi nada utiliza las carreteras y nada prácticamente utiliza los ríos. Eso es importante que este trabajo cambie. Esta es la importancia de la integración. Y esto se pasa mucho porque en Brasil la producción y el consumo está en la región sudeste del país. O sea, es necesario también que Brasil desarrolle su eje norte, o sea, los estados del norte. Y la buena noticia que vamos a ver más adelante es que esto ya está se pasando. La región está creciendo, la población está creciendo, la economía en la región sigue creciente. Pero un poco más adelante vemos que con Asia es completamente distinto. Estamos hablando de una transacción entre Brasil y Asia de más de 500 millones de toneladas al año. Todo el volumen prácticamente es exportación de graneles. Y cuando decimos graneles, decimos minerales, decimos soja, decimos maíz. Y por otro lado, Brasil importa productos industrializados y productos industrializados que llegan en contenedores. Esto es una fotografía de hoy, cómo es la transacción de Brasil y Asia. Y mira, esto se puede ver en los gráficos a la derecha. Brasil exporta graneles, importa contenedores. Y acá también vemos una representatividad más grande de los estados en la exportación. Los estados de Minas Gerais y Pará son exportadores de mineral, pero el estado de Mato Grosso, ahí sí, que está más cerca de Perú, es un gran exportador de granos, soja, maíz principalmente. Y esto vamos a ver que hay una sinergia con la ruta con Perú. Y por otro lado, cuando miramos la importación, vemos que el estado de Amazonas, que no es el estado más grande del país, pero es un polo muy importante de contenedores. O sea, casi 10% de los contenedores que llegan a Brasil llegan a Amazonas para el polo industrial de Manaus. O sea, hay acá dos puntos muy objetivos que pueden venir o salir de Perú, que es la importación de contenedores y la salida de granos de Brasil. Siguiendo más un punto adelante, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho las proyecciones futuras de esta carga. Como he dicho, el sistema de transporte no es para hoy, es para el futuro, es para el crecimiento. Y cuando miramos la cadena de granos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el grano crece como crece la cadena de la proteína, o sea, se siembra soja, se siembra maíz para que se haga ración animal, para que se haga biocombustible que abastece las personas. Y la cadena industrial es algo que está muy conectado al PPI, o sea, la economía crece, las personas compran más productos industrializados. Entonces,
utilizamos en el estudio dos metodologías claras y diferentes para proyección de la cadena. Siguiendo adelante, cuando miramos la potencialidad de Brasil para la cadena de la soja, vemos que hoy producir soja y grano en Brasil es la mitad que en Estados Unidos. Y la comparación con Estados Unidos es porque Estados Unidos es históricamente el más grande productor de granos del mundo. Pero hoy es mucho más barato producir en Brasil. ¿Por qué? Porque solo nosotros tenemos la posibilidad de tener 2 cosechas al año. Se siembra la soja, se cosecha la soja, se siembra el maíz. Nadie en el mundo hace eso como en Brasil. Y el segundo punto es que en Brasil hoy tenemos disponibilidad de tierras, tenemos favorabilidad, el clima es muy bueno, incluso nosotros podemos seguir creciendo sin deforestación, solo sembrando sobre área de pastoreo que ya no es tan operativa. O sea, hay una potencialidad acá muy clara para el crecimiento de la zafra. Y vea, este crecimiento sigue siempre en la región norte. Y cuando miramos el crecimiento histórico de la soja en Brasil, estamos diciendo que la región norte más el estado de Mato Grosso va a seguir creciendo mucho más fuerte que Brasil. Estamos diciendo 7.2 contra 4.7 en la región que está cerca de Perú. O sea, estamos diciendo Brasil sigue creciendo, los granos siguen creciendo, tiene espacio, tiene tierra y va a crecer cerca de Perú. Y cuando miramos las transacciones, Brasil como exportador, el más importante exportador del mundo, y China como el más importante importador del mundo, tenemos acá un punto de conexión muy claro. La región que crece está cerca de Perú. Perú está en el medio del camino entre Brasil y China. Brasil sigue como más grande exportador, China sigue como más grande importador. O sea, está muy claro que hay acá un punto de conexión y un camino estratégico pasando la carga por Perú. Bien, acá encerramos un poco el capítulo de granos, vamos a hablar un poco de contenedores, que es la otra vertiente de crecimiento. Entonces, cuando miramos Manaus como un polo industrial de crecimiento, de producción, esto es otro punto. Brasil y Manaus siguen exportando commodities, pero importando carga industrializada de valor agregado. Y el puerto de Manaus, la zona industrial, sigue creciendo, sigue necesitando logística, sigue necesitando sistema de transporte. Y esto va a seguir se pasando. Entonces, nuevamente, 2 ejes muy claros: contenedores y granos. Contenedores de importación, granos para exportación. Bien, pasando para la próxima etapa del proyecto, que nosotros hemos hecho fue un análisis de los sistemas de transporte en Brasil. Y para entender lo que se pasa, haciendo un resumen muy directamente, lo que se pasa es que Brasil hoy tiene casi 2 salidas: la conexión por ferrocarriles a los puertos de sur, sudeste, Santos, Vitória, Paranaguá, y la conexión hidroviaria a los puertos del Arco Norte. Esto es lo que segrega Brasil. No tenemos casi nada de integración leste-oeste. O sea, es una oportunidad, y acá que se hablan del tren bioceánico, esta conexión leste-oeste. Mas esto es un proyecto de mucho largo plazo. Tenemos que pensar en proyectos de corto plazo que resuelvan el problema de ocupación en los próximos años. Y lo que hemos hecho, además de este análisis, fue una mensuración de costo logístico, una identificación de puestos, de cuellos de botellas y oportunidad de proyectos. Entonces, mirando hoy la capacidad y la ocupación de los puertos, lo que identificamos fue
todos los puertos de Brasil están llenos. Y esta ineficiencia genera cola. Y con la generación de cola para atraque se genera ineficiencia en costos. Y cuando estimamos cuánto la cadena pierde de valor por esta cola, llegamos a una estimativa de más de 2.6 mil millones de dólares de ineficiencia. O sea, este es un valor que Brasil necesita ayuda, necesita nuevos sistemas, necesita nueva infraestructura para solucionar, porque es un valor relevante en toda la cadena logística. Y el sector productivo paga esa cuenta. Y no solo los puertos están saturados, como también los ferrocarriles de Brasil están saturados. Cuando miramos desde 2023, que el volumen mensual está muy cerca de la capacidad, lo que estamos diciendo es, Brasil sigue creciendo su producción, Brasil sigue creciendo en exportación, pero no tenemos más logística. ¿Qué vamos a hacer? Por esto, la ministra está estudiando nuevos proyectos y las rutas de integración, porque necesitamos nuevas logísticas. Los sistemas logísticos están colapsados en Brasil ahora. Bien, y esto todo transformado en costos, analizando los costos con carretera, terminales, puertos, navegación hasta Asia, identificando las áreas potenciales, lo que hemos llegado. Acre ya es la mejor opción, la salida por Perú. Cuando miramos todos los costos juntos, vemos que la salida por Matarani ya es una opción. Incluso ya hay pilotos y ya hay empresas mirando esto, haciendo este volumen en fase de testes. Cuando vamos al estado de Rondônia, analizamos los costos, lo vemos que es muy cerca. Los costos de la salida por Matarani, por el sur de Perú o por la hidrovía, y la conexión Porto Velho, Manaus, salida por el Atlántico, es casi la misma. Acá estamos hablando de margen de error. O sea, cuando analizamos junto con los problemas de sequía que hemos tenido en Brasil en los últimos años, tenemos acá una exponencialidad del proyecto muy grande. Y incluso esto es una sorpresa muy positiva, incluso para la región noreste de Mato Grosso. Perú también es competitivo en costos. O sea, tenemos acá una potencialidad muy grande para explorarnos en los próximos años. Y Brasil necesita este sistema logístico. Bien, pasando para contenedores, la análisis es muy similar. La opción de Acre es Perú. Hay empresas haciendo testes, haciendo pilotos. La opción de Rondônia es Perú también. Acá hay una opción diferente. El tramo de Manaus, conectado por la hidrovía norte, la hidrovía amazónica, hasta el puerto de Yurimaguas, ahí sí se puede tener un proyecto multimodal, carretera, hidrovía, puerto, para alcanzar Asia de forma más eficiente en términos de costos logísticos. O sea, puede traer los contenedores que Manaus o importa por el Atlántico, por Perú. Lo que hace falta vamos a hablar más adelante. Pero estamos hablando de costos reales, costos que las empresas ya proyectan, las empresas ya están colocando en el sistema. No estamos hablando de costos teóricos. Entonces, tenemos una potencialidad muy clara acá. Bien, y eso en términos de volumen, llegamos al punto principal. Hoy, la región norte y el estado de Mato Grosso, entre importación y exportación, transacciona con Asia 200 mil
200 millones de toneladas al año. Esta es la fotografía 2025. Cuando sacamos el volumen de mineral que sale de Pará y tiene su sistema de ferrocarril propio, llegamos a una proyección de 45 millones de toneladas potenciales que podrían venir a Perú. Esto en términos de camiones son 4.000 camiones al día, o sea, necesitando hoteles, punto de parada, gasolinera. Eso es desarrollo económico en la región. Y cuando miramos al futuro, hace 10 años estamos hablando casi el doble del volumen. O sea, tenemos un volumen potencial muy claro para los proyectos. Bien, ¿y qué hace falta ahora para que esto no esté en papel, esté en la realidad? Porque el tramo brasileño de la hidrovía ya está navegable. Cuando miramos el puerto de Yurimaguas ya está operativo. Los sistemas de carretera de IRSA está operativo. Los puertos del norte están operativos. El puerto de Chancay está operativo. Lo que hace falta ahora es la inversión en la hidrovía amazónica. El río Huallaga, el dragado, la señalización, el balizamiento, la seguridad de las cargas. Esto es necesario que inversione para que esta solución multimodal esté en la realidad y capte esta carga. Bien, y cuando miramos el sistema de IRSA Sur, pasa lo mismo. La IRSA Sur está operativa. El puerto de Matarani está operativo, incluso haciendo ampliaciones. Acá hay un punto importante. En Brasil tenemos camiones de 9 ejes, de 7 ejes. Esto tenemos que repotencializar las carreteras, hacer los túneles, hacer las adecuaciones, hacer las ampliaciones de carriles y ancho. Esto tiene que estar en la agenda de corto plazo para captura de la carga. Y el punto principal, una frontera eficiente. Tenemos que tener un sistema de aduanaje más eficiente en la frontera. Los camiones no se pueden quedar 2, 4, 5 días en la espera por la liberación de carga. Tiene que ser un punto de pasaje. Y esto es un punto que nosotros tenemos que tener atención. Con esto todo, juntos podemos ir a alcanzar los volumen potencial que hemos mostrado antes. Bien, y un poco de la experiencia de Brasil. Un poco de la experiencia de Brasil. Cuando desarrollamos un hub logístico, estamos hablando de desarrollo socioeconómico. Eso se pasó en la región norte de Brasil en los últimos años. No teníamos hidrovías, no teníamos ciudad en el interior de Pará. Y lo que ha pasado es que las personas ahora están yendo al norte de Brasil, están desarrollando la ciudad de Miritituba, Santarém, con el arco amazónico de navegación. Y acá estamos hablando de algo muy similar, algo que puede desarrollar la región, que hay una plataforma logística para atendimiento al carga y que disminuye la migración de población para la capital. Esto es desarrollo, esto es crecimiento económico de la región. Y al fin, llegando a las conclusiones, lo que se pasa es que hoy las rutas de integración más que viables son necesarias. Brasil necesita más logística, Brasil necesita más capacidad, pero no va a quedar a la espera. Alguien tiene que hacer. Y nosotros acá tenemos una oportunidad muy clara de poner primero los proyectos. Los puertos marítimos de Perú ya están prontos, las carreteras de Perú están prontas, necesitan adecuaciones solo. Los volúmenes de Asia y Brasil siguen creciendo.
El momento político es bueno, es favorable. Los gobiernos quieren. El gobierno chino está en Brasil siempre, junto con el gobierno de Perú. Entonces, tenemos que hacer parte de eso. Y al fin, todos los costos logísticos hicimos considerando el flete falso, o sea, los camiones llegando hasta los puertos Perú, descargando y volviendo vacíos. Hay acá una oportunidad muy clara de traer carga de Perú a Brasil también, de desarrollo regional y mejora en los costos. Entonces, al fin, el proyecto es viable. Lo que vemos es que financieramente, en términos de costo, es viable la ruta. Pero tenemos que hacer, y la temporalidad es importante. Como he demostrado atrás, tenemos 5 rutas de desarrollo. La que hace primero está en la ventaja. En Brasil decimos, quien llega primero toma la agua limpia. Acá es eso. Quien hace primero capta la carga más rápidamente. Y están todos mirando, los gobiernos de Bolivia, los gobiernos de Chile y los gobiernos de Perú. Esto es importante que sea junto. Y al fin, el impacto socioeconómico. Estamos diciendo de un proyecto que desarrolla la región, que mejora la vida de las personas y trae economía y nuevos empleos. Por eso, esto es un proyecto que hemos trabajado con mucho gusto. Nosotros nos gustaría agradecer a todos y muchas gracias.